Completamente olvidados hasta hace poco y ahora protagonistas de la actualidad ferroviaria en Cataluña. Los proyectos de línea orbital por un lado y el eje transversal por otro, el que hoy nos toca, que siguen dando noticias y novedades que te cuento en este vídeo. Recientemente hemos conocido que el Govern ya ha licitado el estudio de la primera fase del eje transversal ferroviario, la infraestructura que busca conectar Lleida y Girona sin pasar por Barcelona, un futuro contrato que, como novedad ya confirmada, contempla una estación de alta velocidad en el Vallès, que tendría que permitir hacer transbordo con rodalías y ferrocarrils de la Generalitat de Cataluña y que los trenes rápidos procedentes del resto del país entren a Barcelona por la Sagrera mediante un nuevo ramal entre Martorell y Mollet. Un extremo que parecía más que lógico incluir tras las noticias conocidas meses atrás del proyecto de nueva conexión directa que Transportes presentó y donde a primeros de año se licitó el estudio. De esta forma, la planificación del primer tramo de obras entre Lleida, Igualada y Martorell y la entrada en la capital catalana para la Sagrera tiene un coste previsto de 1,5 millones de euros y se alargará más de 2 años. Recordemos que el estudio de ramal directa de alta velocidad que sacó Transportes tendrá un periodo de 3 años. Fue la consellera de Territori, Silvia Paneque, la que dio a conocer los detalles, asegurando que el eje transversal ferroviario reforzará la red actual en términos de capacidad, eficiencia y equilibrio. En el pliego de condiciones del contrato, gestionado por IFERCAT, no se concreta aún en qué municipio vallesano se construiría la futura estación de alta velocidad, clave para dicho proyecto, pero sí que concreta que el trazado de esta vía tendrá que ser sensiblemente paralelo al de la R8 de Rodalies entre el túnel de Rubí y Mollet-Sant Fost. Además, el Govern prevé que los trenes de alta velocidad se detengan como mínimo en una estación en cada comarca por donde pase la línea, al menos algunos, lo cual reforzaría la idea de que dicha línea tenga servicios más orientados a avant que a otro tipo. De hecho, te recuerdo que poco después de conocerse el proyecto de Transportes de conexión directa entre Lleida Pirineus y Barcelona-La Sagrera, se hizo un vídeo en este canal sobre las posibilidades, en ese momento para nada planteadas, de construir algún tipo de estación intermedia que diera servicio a alguna ciudad o comarca de paso entre ambas estaciones, con varias opciones que ahora parece que se ha confirmado, aunque probablemente haya que esperar hasta el final del estudio recién aprobado para conocer cuál acabará siendo el lugar escogido. Recordemos que Transportes planteó el pasado noviembre el acceso de la alta velocidad en Barcelona a través de la Sagrera, como ahora recoge la licitación del estudio de la primera fase del eje transversal. Concretamente, Puente anunció que se estudiaría la viabilidad de construir una variante directa de alta velocidad entre Lleida y Barcelona-La Sagrera, que no pasará por el Camp de Tarragona ni por Sants, cosa que supondría un ahorro importante de tiempo y una descongestión del tramo tarraconense hasta la capital catalana, aparte de suponer una alternativa en días con problemas en algún tramo, un detalle que obligatoriamente deberá coordinarse con el proyecto de eje transversal para que no haya duplicidades estúpidas que solo compliquen la situación o derrochen dinero público, por lo que veremos qué pasos se van dando por parte de una u otra administración. Nada más saberse la licitación del estudio desde la Generalitat, se ha sabido que la empresa pública estudia que el primer tramo añada un ramal que conecte con la nueva estación de la Sagrera de Barcelona desde Lleida, Igualada y Martorell, ramal que permitiría tener una nueva línea de alta velocidad que llegaría a la capital y no pasaría por Tarragona. Por lo que, aunque el objetivo declarado de esta nueva línea ferroviaria es combinar la descongestión de viajeros y mercancías con un eje que evite entrar en Barcelona, el estudio de este primer tramo también proyecta una variante de alta velocidad que llegue a la capital catalana, si bien habrá que ver cómo se coordinan ambos proyectos, ya que el eje transversal, aún permitiendo trenes de alta velocidad, parece claro que buscará ante todo conexiones de tipo avant, media distancia, mientras que el ramal directo Lleida-La Sagrera tiene como principal objetivo reducir los tiempos de viaje de Barcelona con el resto de la red, como por ejemplo dejar el viaje a Madrid en 2 horas y llegar a una velocidad de 350 km/h operativa.
De hecho, tras este anuncio, muchas voces en Cataluña han subrayado la necesidad de definir bien qué proyecto se quiere ejecutar en ese eje transversal y la convivencia con el que quiere sacar adelante el gobierno central, ya que hay que definir qué tipo de servicios se quiere en esta línea, si debe ser por pasajeros o mercancías, si debe tener más o menos paradas y qué servicios exactos dar, ya que una línea de Rodalies con una de alta velocidad de entrada no es compatible y este estudio recién aprobado debe mirar globalmente y apostar por la opción que pueda ser más interesante. De hecho, muchas voces creen que este nuevo proyecto ferroviario, muy ambicioso, caro y largo de ejecutar, busca replicar lo que significó el eje transversal por carretera en Cataluña en su momento. Sin embargo, las diferencias entre una infraestructura pensada para transporte sobre ruedas no es ni de lejos lo mismo que una sobre raíles, por lo que aun siendo un proyecto muy esperado por muchos, hay demasiadas dudas en el aire, para empezar con la complejidad del mismo, ya que hablaríamos de muchos años de obras y un coste más que relevante, cifrándose entre los 6.500 millones originales, cuando se planteó hace años, a los cerca de 12.000 millones con los que se especula actualmente, teniendo en cuenta las múltiples variables posibles, por lo que muchos entendidos en la materia aseguran que dicho proyecto es desmesurado para el tráfico que tendrá y se podrían ejecutar obras mucho más austeras que tengan un alto impacto y se puedan terminar en poco tiempo, en lugar de destinar tantos fondos a otro megaproyecto que se puede encontrar en los próximos años con frenazos por diversos contratiempos, como ya hemos visto en otros proyectos que afectan directamente a Cataluña, como la Sagrera, la línea 9 del metro de Barcelona, o sin ir más lejos, el corredor mediterráneo. Por lo que veremos cómo evoluciona un proyecto que tiene tantas luces como sombras, que parece llamado a protagonizar la actualidad ferroviaria en Cataluña en los próximos años, junto a la línea orbital. Suscríbete al canal y recuerda que el camino más largo se inicia con un primer paso.